Buenas noches. Bueno, bienvenidos a todos y a todas una vez más a nuestro miércoles de tinta, nuestro primer libro del año, la lectura de enero. Y estoy muy contenta de tener otra vez como invitado a Mario, que muchos de ustedes nos escribieron elogiándolo como se lo merece. Y me pareció que este libro merece de su acompañamiento, de su mirada eh, y de su guía. Creo que los que estuvieron con nosotros en Hop entenderán, digamos, a qué me refiero. Para mí ha sido una alegría enorme que Yoconda Belli, nuestra curadora, haya tenido en la lista este libro, que después de toda la investigación que hicimos, pues nos pareció que iba a ser un gran descubrimiento lector. Entonces, bueno, sin más, Mario, bienvenido a esta familia tinta que tanto te pidió nuevamente. Bueno, pues de nuevo, buenas noches a todos. Sandra, gracias a ti y a todos los que estuvieron en la sesión anterior por invitarme. Antes de que nos, digamos, entremos en materia, yo quisiera oír a 5 o 6 de ustedes que me dieran impresiones al vuelo sobre la lectura de esta novela. No sé quién quiera empezar. Tú Bueno, misma, Sandra. Sí, o bueno, sí. Hola, ¿cómo estás? hola, buenas noches para todos. Yo creo que la novela tiene muchas cosas que han pasado en la humanidad antes, ahora y en el futuro, como es hablar del amor, de la traición, de la infidelidad, pero sobre todo de la amistad. O sea, parecería un tema común y corriente, pero a mí hubo partes que me conmovieron muchísimo, algunas frases, porque creo que se trata también de las palabras que usa el autor. En alguna parte, el amigo del general le dice que siga hablando, que las palabras no importan, y él hace referencia a la importancia de las palabras, de las que uno dice a tiempo, de las que calla, de las que escribe. Eh, y sí hubo frases que personalmente, como dije, me conmovieron. Una frase cuando dice que ellos se conocieron cuando tenían 12 años, o sea, cuando estaban acabando la infancia, la magia de la infancia, que uno no hace conciencia de eso. Yo tengo una nieta que va a cumplir 11 años y le decía a mi esposo, la niña está en esa etapa de acabar con la infancia, eh, y que tiene que ver mucho con la vida de todos, ¿no? El soliloquio que hace al final el general, las reflexiones, para mí, las palabras cuando habla de la noche, y lo compara también con el corazón humano, cómo los seres humanos tenemos a veces noches. eh, bueno, toda esa referencia que hace, que me parece muy profunda, y que todo alrededor de temas que pueden ser cotidianos, pero que a mí personalmente me conmovieron muchas de esas frases que él dice, de la vejez, eh, y cómo se puede desprender uno y ir soltando, eh, o sea, porque él fue un hombre muy decente. Digo, acá en Santander, ante una traición no se habla así de esa manera con el amigo. Entonces todo eso me gustó, las palabras, la profundidad y cómo me conmovieron algunas cosas que las asimilo como parte de mi vida. ¿Quién más? Gracias, Carmen. ¿Quién más quiere dar sus impresiones sobre el libro? Bueno, mientras se quieren sumar al ruedo, yo les cuento por qué elegí además dejar este texto que quiero leer en la contra. Yo leí este libro, llegó a mí en un momento donde justamente tenía muchas respuestas para mí muy profundas en la vida después de un par de cambios drásticos que había vivido. Y me llegó al alma también por todas las reflexiones, por las preguntas, sobre todo por las preguntas y esa capacidad de saber cómo voy a actuar yo, ¿no? Y también muchas veces que hay que enfocarse en los hechos.
¿no? Y por eso quiero leerles este pedacito para seguirles dando la palabra. Uno siempre responde con su vida entera a las preguntas más importantes. No importa lo que diga, no importa con qué palabras y con qué argumentos trate de defenderse. Al final de todo, uno responde a todas las preguntas con los hechos de su vida, a las preguntas que el mundo le ha hecho una y otra vez. Las preguntas son estas. ¿Quién eres? ¿Qué has querido de verdad? ¿Qué has sabido de verdad? ¿A qué has sido fiel o infiel? ¿Con qué y con quién te has comportado con valentía o con cobardía? Estas son las preguntas. Uno responde como puede, diciendo la verdad o mintiendo. Eso no importa. Lo que sí importa es que uno al final responde con su vida entera. Omar, Bueno, una tercera persona. Hola. Sí, buenas noches. Hola, Katherine. Ay, pero después de Omar. Te espero, Omar. Ah, bueno. sí, alcen la mano, porfi. Yo Yo la había sigo. levantado. Dale, dale, Omar, porfa. Sí, después Jorge. Bueno, sí, buenas noches. Bueno, primero, en primer lugar, quiero agradecer a Tinta y a la curadora por este libro, bueno, por los dos libros que nos ha recomendado, porque el del otro mes también está muy bueno. Ya lo llevo casi por la mitad. Está muy espectacular. Y este libro de Sándor Márai, yo tenía como por ahí dentro del tintero, entre mi lista de lecturas pendientes que quería realizar precisamente a este autor y apareció ahí de repente en la entrega que hicieron en diciembre, que bueno. Me sorprendió pues gratamente y el libro me gustó muchísimo. Me gustó, es uno de los que más me ha gustado de Tinta. Yo creo que desplazó al que yo tenía como número uno. Está magnífico. Y la escritura, no sé, me parece magistral esa forma como él escribe. Eh, Aquí me queda una inquietud que la quiero plantear de una vez para nuestro moderador. Es que al final, algunos en los chats decían que él estaba haciendo un monólogo, Henrik, hacia Conrad. Pero yo tengo la inquietud si eso era un monólogo o es un recurso que utilizó el autor para hacer narración en segunda persona, porque aparentemente era un monólogo, pero se lo estaba diciendo a Conrad y le estaba diciendo, yo sé todo de ti, yo sé todo lo que hiciste, yo sé toda la traición, bueno, todo era apuntándole a que él conocía como un narrador en segunda persona. Esa es una de las inquietudes que tengo. Y lo otro, pues que a mí el final me gustó muchísimo, ¿sí? Ahí aparentemente no hay final, pero si uno le sigue el hilo a toda la historia, se da cuenta que sí hay un desenlace y me pareció magnífico ese desenlace. Fuera de la escritura, porque cualquiera diría que es un tema, o sea, la trama, eh, bueno, que es una cuestión de amores, de amistad, que aparentemente podría ser digamos, una historia narrada de manera muy simple, pero Sándor Márai la narró de manera magistral, o sea, la convirtió en una obra de arte, eso que podía ser una historia muy sencilla. Eso es todo lo que tengo para contar. Bueno, me Gracias. gusta que hayas tocado el punto, Omar, porque justamente vamos a hablar de eso. La estructura de este libro tiene una forma muy atípica, sobre todo la parte final en que están Heinrich y Conrad conversando a la luz de las velas. Eso merece algunas consideraciones y van por la línea que tú has trazado. Bueno, alguien más, creo que una última persona quería decir algo al respecto, ¿no? Hay tres, Mario, Jorge, Andrea y Ah, Caterina. bueno, perfecto, no hay ningún problema. Buenas noches, mucho gusto. Habla Jorge Sánchez. Les comparto aquí desde la hermosa ciudad de Santa Marta. Quiero decirles que yo soy nuevo aquí en el Club Tinta.
Estoy aquí por un regalo maravilloso que me ha hecho mi esposa. Me dijo, te voy a hacer un regalo que se te parece a ti. Y después de que lo empecé a disfrutar, le dije, me conoces mucho porque realmente que ha sido muy, muy especial. Desde diciembre estoy por mi tercera obra, pero en tinta, pero bueno, digamos que un lector empedernido. Frente a la obra, déjenme decirles que a mí realmente me conmovió muchísimo. Yo también quedo con esa reflexión sobre si era un monólogo, si era un diálogo y cómo se puede participar de un diálogo sin mucha voz, ¿cierto? Cómo la sola presencia llena en la obra ese diálogo. La otra idea que me generó mucha reflexión profunda fue sobre ese sentimiento entre dos hombres que podría pensarse inicialmente que se estaba desplazando hacia un territorio novedoso, distinto, un amor otro, pero que llega al lugar de la amistad y que llega a otro tipo de amor profundo entre seres humanos. Eso me parece supremamente interesante. Me gusta muchísimo la simplicidad de la escritura, pero la profundidad de lo que refleja esta escritura, eso me gustó realmente mucho. Y para no extenderme, quiero decir que cuando leí a posteriori de la obra, la reseña y tomo conciencia de que Sándor Márai se suicidó. No puedo dejar de contar, eso me sedujo, me estremeció muchísimo por su vida y me hizo regresar a la obra y descubrir que finalmente había allí pues como una profundidad enorme de sensaciones, de experiencias, de vivencias. Entonces, pues realmente me gustó muchísimo el texto. Realmente para mí ha sido solaz este encuentro y toda la alegría de poder aprender y compartir con ustedes. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge, y bienvenido. Andrea Marín. Hola, buenas noches. De la pregunta que hace Mario, pues el libro me gustó muchísimo. Descubrí después que estaba como en mi lista de pendientes de libros, entonces ya lo tenía en mi radar por alguna razón. Eh, pero es un libro de amistad y siempre estuve leyendo como amistad, amistad, pero al final pues descubría que es un libro de amor y de un montón de cosas de resentimiento. Imagínate 41 años dándole vuelta a una cosa que uno ya sabe, pero no tiene el valor de confirmársela a sí mismo o como sea, y pues sí creo que eso lo vamos a desarrollar. Y también de paz mental, de uno eh, dejar ir cosas y morir tranquilo de alguna forma. Así lo viví yo. Muchas gracias, Andrea. Catherine. Hola, buenas noches. Es mi primer mes en tinta, ese es el primer libro que leo en este espacio. No conocía al autor y realmente me gustó mucho. El, sí siento que es un monólogo, yo también lo pensaba de esa forma, como que cuando yo iba leyendo me parecía muy curioso porque yo misma me decía, pero déjelo responder. Entonces como que, y él seguía y él respondía, a mí sí me parece que fue un monólogo. Hay dos cosas que me llamaron mucho la atención, una me hizo reflexionar hartísimo y es esa parte donde él decía que, o pedía disculpas, que decía que quizás está contando todo con demasiado detalle y se disculpa por eso, pero también dice que es la única manera en que se puede hacer y que solo a través de los detalles podemos comprender lo esencial. Y esa vaina a mí sí que me parece increíble, porque soy de las personas que piensa que la felicidad está es en los pequeños detalles. Eh, Cosas tan sencillas, por ejemplo, como tomar el sol. A mí esa vaina me parece que es espectacular y me encanta sentarme en un parque y leer y contemplar. Eso me parece increíble. Entonces, eso fue uno. Y lo otro que me pareció también muy curioso y no lo había, pues hasta ahora no, digamos que en la literatura, en estas novelas no lo había percibido tanto, y es el tema
cuando él se enferma, ¿no? Entonces me pareció increíble cómo el amor o la falta de amor hacen que uno se enferme, de verdad, como que él está y entra en un tema de enfermedad y su nana debe ir a estar con él y cuidarlo, y cómo ese amor y ese cuidado, y es lo que a él le hacía falta para recuperarse. Entonces, siento que esas dos cosas me marcaron mucho y me pusieron a reflexionar un montón. Feliz de estar en este espacio. Como les cuento, es el primer libro y pues encantadísima. Muchas gracias. Muy bienvenida, Caterin, gracias a ti. Está Andrei también con la mano y seguimos con Mario. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, pues bien, básicamente agradezco el espacio y las intervenciones, digamos que todas inspiran un poco a pensar desde diferentes lugares, lo que implica al menos una temática central que podría abordar la obra, ¿no? Yo confieso que inicialmente no le hallé el ritmo, es decir, que en un principio al tratar de ser tan, de alguna manera, biográfico en el sentido de una biografía ficcional, del personaje mismo. No sabía hacia dónde se dirigía. Sin embargo, creo que la escritura de Maray es un poco un ejercicio muy seductor, ¿no? Porque de todas formas en el trasfondo no solamente está contando y narrando, sino que también está haciendo una reflexión profundamente filosófica sobre temas netamente humanos, ¿no? Las relaciones humanas particularmente. En ese sentido, creo que tratando de hallar un tema desde el cual poder leer la obra digamos que grosso modo, creo que coincido un poco con la chica que habló antes de Catherine, ahora se me acaba de pasar el nombre, pero si bien la historia es una historia de amistad y también es una historia de amor, creo que es una historia de la amistad como un tipo de amor, que es particularmente una visión desde la cual poco abordamos la amistad, ¿cierto? Al menos no de una manera de conciencia colectiva en la que también entendemos que el amigo puede ser un amante. Y creo que eso lo refleja muy bien cuando habla sobre las relaciones humanas y también sobre cómo existe cierto erotismo en el fondo de cada relación humana, un erotismo sin cuerpo, si mal no recuerdo en lo que dice directamente Mara. Creo que en ese orden de ideas es una reflexión muy interesante porque desencaja un poco de la tradición o de la manera tradicional o de ver una amistad y la ruptura de una amistad desde la cual yo sé que ese que fue mi gran amigo de alguna u otra forma también me hizo daño. Entonces, en el fondo, yo siento que la lectura que se puede hacer es una historia de un amigo que sigue amando a su amigo muy a pesar de lo que pasó, que es lo que yo siento que me queda en esa idea de amistad como servicio. Es decir, que al último, él, a pesar de que parezca un reproche o un reclamo, él lo que está es confesando que a pesar de todo, sigue siendo su amigo y lo sigue de alguna u otra forma queriendo en medio de esa complejidad que implica su relación y su distanciamiento. Ahí estás como mi visión. Muchas gracias. Gracias, Andrei. Mario, todo tuyo. Bueno, mire, voy a empezar, me voy a meter por una puerta lateral que tiene que ver y no tiene que ver directamente con la novela. Digamos que quizás algunos de ustedes hayan leído que este libro fue fruto como de un rescate. Había un editor italiano muy importante en el siglo XX, Roberto Calasso, que ya murió, que era la cabeza de ediciones Adelphi, que estando un día en París viendo unos viejos catálogos de editoriales francesas, vio este libro de Sándor Márai. Entonces decidió pedir todos esos libros, conseguirlos, y no solo en su propia editorial decidió publicarlo, sino que convenció a 7 editores más en diferentes lenguas, en español, en alemán, en inglés, para que publicaran todos el libro al mismo tiempo. Esa operación dio como resultado un gran éxito literario. Prácticamente en todos los países donde se publicó el libro tuvo muchísimo éxito. Y desde entonces hasta acá, periódicamente el libro se ha venido reeditando. Eso le puede dar a ustedes
la idea de que era un autor húngaro muy perdido y que esto es un rescate. Bueno, la primera sorpresa es eso. Sándor Márai ya había sido bastante traducido en lengua española. Este libro, que se escribió, se publicó en húngaro en 1942, se tradujo por primera vez al español en 1946. Y la razón para que eso pasara es porque en Barcelona vivía un escritor y traductor húngaro muy familiarizado con España, muy familiarizado con la lengua española. Él se llamaba Ferenc Olivier Brachfeld. Este señor, en la segunda mitad de los años 40, cuando ya había acabado la guerra, hizo una importante labor de traducción de escritores del este de Europa. Entonces, y uno de ellos fue Sándor Márai. Entonces, en 1946, en las ediciones Destino de Barcelona, apareció este libro. Pero esto se los estoy contando por una razón diferente. En el año 1953, por razones que yo no he podido eh, descubrir, el señor Olivier Brachfeld siempre firmaba sus traducciones como F. Olivier Brachfeld. Se fue a vivir a Venezuela. Y estando en Venezuela, empezó a hacer viajes a Colombia. Cuando uno revisa el tiempo, encuentra muchísimas conferencias en Bogotá sobre Thomas Mann o sobre otros autores de lengua alemana. También algunos, yo no he podido encontrar alguna conferencia que haya dado específicamente sobre Sándor Márai, pero tuvo una actividad intelectual muy nutrida, muy importante aquí en Bogotá. Y Olivier Brachfeld se volvió profesor de la Universidad Nacional. Era uno de los compañeros de Orlando Falsborda, un sociólogo colombiano muy importante en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional. Por esa razón, es muy factible pensar que en Colombia, en los años 60, que fue cuando estuvo Olivier Brachfeld acá, pudieron haberse leído las obras de Sándor Márai. Y en esa conjetura me ratifica que los libros en la Biblioteca Luis Ángel Arango, si alguno tuviera curiosidad, están los ejemplares que tradujo Brachfeld en los años 40. El ejemplar que hay de El último encuentro es de uno, perteneció a un profesor de la Universidad Nacional en los años 60. De modo que este autor que creíamos que estaba en un rescate y que estaba tan perdido, muy seguramente fue leído aquí en Colombia. ¿Por qué no se conoce muy bien eso? Porque, y ahí sí me voy a meter en la novela, el libro lo tradujo con un título completamente distinto. En la edición que él hizo, el libro se llama A la luz de los candelabros. ¿Qué piensan ustedes de eso? Entre el último encuentro y A la luz de los candelabros. Quiero oír sus opiniones sobre ese cambio y que me digan qué les parece más adecuado o menos adecuado entre esas dos opciones que tenemos. Se quedaron demasiado pensativos. A ti, Mesa está alzando la mano Hola, física. hola, ¿cómo estás? No, porque sí, ellos están en esa casa en esa mansión tan grande y se van extinguiendo las velitas. Ellos no quieren, el general no quiere que se vuelvan a prender las luces, pues las velas, sino que estar como así como a la lucecita que se va medio apagando. Pues eso es, creo que lo que tú quieres decir, no sé, con lo de la luz de los candelabros. Sí, eso, pues mira, a ver, es que el título original, estrictamente hablando, o sea, yo utilicé el traductor, significa en húngaro, arden las velas hasta el cabo. Así se llama la novela. Ese es el título original. Entonces, a la luz de los candelabros
me parece que sin ser el título original se aproxima bastante, pero esto tiene una connotación coloquial que todos hemos escuchado. Muchos de ustedes habrán oído en diferentes momentos de su vida la idea de que donde hubo pasión, cenizas quedan, pero en este caso son las brasas. Entonces, si uno se pone a pensarlo, a lo largo de toda la novela, la imagen de las brasas, la imagen de la luz, está presente en diferentes planos. En uno muy inmediato, recuerden que toda esta conversación está iluminada por la luz de las velas, porque hubo una tormenta, se fue la luz y entonces tienen que alumbrarse con velas. Y así, hasta que llega el amanecer, ellos están conversando a la luz mortecina, titilante de eso. Pero la otra parte es que el tema de las brasas, el tema del fuego, el tema de lo que ardió alguna vez y de lo cual solo quedan pavesas, es como una de las imágenes que nos proyecta la novela. Y eso me parece a mí que el primer título era mucho más afortunado, porque el último encuentro, por supuesto, tiene que ver con la novela, pero es una decisión editorial que no tomó Sándor Márai. Em, Dicho esto, no sé a ustedes qué les parezca, si les parece ¿qué les parece más afortunado? Es lo que quiero preguntarles. Alzó la mano Gloria, luego Valentina, luego Alexandra, vienen más. Gloria Quiroz. Hola, buenas noches. Bueno, yo difiero un poquito con usted. Yo pienso que yo no diría que es desafortunado, por el contrario, a mí me parece que fue muy afortunado. Me parece que el tema del candelabro, pues, y de las llamas, del momento cuando quemaron el diario de Cristina, Claro, a pesar de que sí, o sea, la novela se desarrolla muy, muy alrededor, pues, como de las luces, el tema de la tormenta, que creo que le dio un aire súper chévere ahí cuando justo se fue la luz, pues, en el momento. Sin embargo, yo pienso que eso de el título del último encuentro parece que es perfecto, o sea, es perfecto para la novela. Ahorita pues no tuve la oportunidad de participar cuando la compañera decía que era un monólogo. De hecho, para mí también lo fue. Yo me quedé con la sensación de, Dios mío, este libro necesita 300 páginas más, 150 para saber la versión de Cristina, para saber la versión de Conrad. Pues uno se queda como, ay, Dios mío, imaginándose mil cosas, y yo estoy segura que todos los que estamos acá tienen finales diferentes, ¿cierto? O sea, interpretaciones diferentes a lo que pudo haber pasado ahí. Para mí fue perfecto porque si bien él ya sabía la verdad y no quería hacer las preguntas que yo creo que todos nos estábamos imaginando que él iba a hacer, las dos preguntas que él iba a hacer, eh, era, se necesitaba como ese momento para ellos dos para que de alguna manera cerraran como ese capítulo y se pudieran morir tranquilos, pues así yo lo interpreté. Entonces, bueno, esa era como mi apreciación. Para mí el título del último encuentro es perfecto para el libro. Eh, es también mi primer encuentro en ti. Esto me emociona, impresionante, me encanta. Eh, Estuve en el encuentro pasado, pero no me había leído el libro de diciembre. Entonces, eh, nada, muchas gracias, Mario. Gracias, Gloria. Valentina. Hola, ¿me escucha? Sí. Para mí esta pregunta que plantea Mario es muy interesante porque yo soy traductora, entonces siempre está esa pregunta sobre las decisiones que uno tiene que tomar, ¿cierto? Uno siempre se plantea que probablemente va a perder algo en el proceso. Y lo primero que, pues, la primera pregunta que me surgió cuando él nos contaba esto sobre el título original, para mí era qué decía el título en húngaro, ¿cierto?
Y yo estoy de acuerdo con él en que, a ver, entiendo muy bien la decisión editorial que se tomó con el segundo título, también siento que es un título muy adecuado, siento que es un título que genera una intriga que pues termina siendo importante, ¿cierto?, para el lector, pero yo también considero que el título original es muy acertado, muy afortunado, especialmente porque respeta la voluntad de estilo del autor. Así pues hablamos muchas veces de ese concepto, de la voluntad de estilo, en el sentido de que cuando uno se enfrenta a un texto, hay muchas lecturas que se pueden hacer, ¿cierto? Y aquí en estos espacios uno se da cuenta que cada persona lee también pues como con su propia experiencia. Entonces cuando uno como traductor se enfrenta a ese tipo de decisiones, es complejo como dejar al margen su propia lectura. Y pues obviamente eso es una decisión muy personal, hay muchas escuelas de traducción que piensan una cosa u otra, pero yo personalmente pienso que cuando uno se apega a la voluntad de estilo que entrega el texto, es cuando de cierta manera logra ser más fiel a lo que el autor quiso decir. Sencillamente porque ya no nos queda otra cosa que el texto. En muchas ocasiones no nos podemos sentar frente al autor para decirle cuál fue tu intención, qué buscaste decir, qué idea tenías. Al final queda solo el texto y frente al texto creo que es muy significativo conservar esa decisión, digamos. Pienso que quizás no es un título tan llamativo, puede ser, pues ya comparándolo con el otro, uno puede decir, bueno, este genera más preguntas, pero siento que el original tiene algo muy valioso y es haberse apegado al texto, a lo que el autor nos dejó, que fueron sus letras, básicamente. Me interesa mucho esa pregunta, me parece muy chévere. También es mi primer encuentro eh, aquí. Este es el primer libro que me estoy leyendo y me parece maravilloso este espacio, como todo tan valioso lo que ustedes traen junto con la lectura, que también me pareció espectacular. Muchas gracias, Valentina. Alexandra. Buenas noches a todos. Me parece que la pregunta de Mario es muy acertada porque no sé si, yo sé que algunos compañeros pues leen la revista del club primero, pero hay unos que la leen al final. Y de hecho, esta Yoconda hace mención del nombre del libro porque ella dice que lo compró primero fue estando en Los Ángeles, si no estoy mal, no me acuerdo, y que el nombre del libro en inglés es Embers, que significa carbones encendidos. Así que digamos que en inglés sí conservó como esa naturaleza de la palabra del lenguaje húngaro, del idioma húngaro, ¿no? Entonces sí tiene como mucho sentido lo que dice este Mario. Sin embargo, estoy de acuerdo con mi compañerita anterior de que me parece que el nombre que le colocaron es perfecto, refleja como todo lo que quiere decir el libro. En realidad me gustó mucho y me pareció espectacular, me lo leí muy rápido, me atrapó muchísimo. Gracias. Bueno, miren, la discusión evidentemente, Alexandra, ¿ibas a decir algo? ¿Algo más? No, yo iba a darle la palabra a Natalia Mario y ya después a ti. Ah, bueno, sí, 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 dale. Natalia Prieto. Hola, buenas noches a todos. De nuevo, muchas gracias por este encuentro. Y sí me gustaría responder a la pregunta que nos hizo Mario, porque es bastante debatible y eso es lo que le da como esa luz a estos grupos en los que nosotros estamos a este piso. Si bien es cierto que el último encuentro da una idea de qué es con lo que uno se va a encontrar cuando abre el libro, porque digamos de cierta manera ya vamos a saber hacia dónde vamos. A mí me parece que el título de Los Candelabros es mucho más adecuado y de hecho fue la idea que a mí más me enganchó de esta lectura y es que decía, por ejemplo, en una parte del libro, me niego a morir, mi vida no se acaba hasta que encuentre la verdad y para encontrar esa verdad tengo que hablar con mi amigo. Y yo la vi como ese símil que hay con el fin, digamos, de una vela, de un candelabro. La extinción de la vela, en mi caso, representó la extinción de la vida misma.
de este par de amigos que no solo tienen 41 años de no verse, sino que ya son muy ancianos y que el libro dejó muy claro que no nos vamos a morir hasta que hablemos. Y pues esa fue como la similitud que yo hice y entonces el título de Los Candelabros me pareció mucho más adecuado, pero en fin, como dije al comienzo, pues este título del último encuentro ya da una idea muy importante de qué es con lo que uno se encuentra. Me gustaría también hablar un poco del asunto del monólogo, que fue, digamos, lo máximo al final de todo que uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Pero mi conclusión es que independientemente de que haya aparecido un monólogo o no, no se necesitaba al final, digamos, más páginas para la respuesta, al menos del amigo. Y me permito leer algo al final muy rápidamente que dice: ¿crees tú también que el sentido de la vida no es otro que la pasión que un día colma nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, y que después arde para siempre hasta la muerte, pase lo que pase? Y que si hemos vivido esa pasión, quizá no hayamos vivido en vano, que así de profunda, así de malvada, así de grandiosa y así de humana es una pasión, y que quizá no se concentre en una persona en concreto, sino en el deseo mismo. Y ahí continúa y él dice, bueno, respóndeme, ¿tú qué opinas de eso? Y el amigo le responde, bueno, ¿y tú por qué me lo preguntas si sabes que es así? Para mí, esa frase, esa única frase que le dijo Conrad a Henrik, pues el cierre del libro, es decir, de tantos años se conocen y tienen hasta, digamos, la misma opinión en ciertos sentidos o ciertos principios de vida y de relaciones humanas, que al final el amigo le dice, oye, pero tú siempre sabes y has sabido que es así, ¿por qué me lo preguntas? Como la pregunta sobre. Es eso. Muchísimas gracias. Bueno, miren, la naturaleza de la discusión evidentemente no tenía un propósito filológico de decir qué es más ajustado o qué no. A mí lo que me importaba es que ustedes se fijen, esas elecciones implican que la novela se lea de maneras diferentes. Porque, y eso no lo vamos a discutir en este momento, sino al final, lo que mencionabas, Embers, literalmente es la brasa en el momento en que está en mayor ignición. Y esto se los anticipo, no sé, dicen el último encuentro, pero ¿ustedes creen que tanto Henrik como Conrad se quedan tranquilos, no vuelven a pensar en este asunto, no vuelven a darle más vueltas en su cabeza? En ese sentido, es lo que yo decía, claro, el autor quizás quiso resaltar eso. En mi opinión, pero ya lo discutiremos, ellos no van a lograr paz después de esta, no conversación, sino de este monólogo. Y en parte por eso la imagen, creo que Sándor Márai la escogió justamente por eso, para proyectar la naturaleza ígnea del libro, la naturaleza de fuego que tiene, la naturaleza de brasas que siguen ardiendo a pesar del tiempo pasado. Eso es lo que quiso reflejar en el título. Pero bueno, miren, luego hay otras cosas que, digamos, aquí simplemente se las menciono para que ustedes las tengan en cuenta, no vamos a entrar en ellas. Y es que yo fui leyendo la traducción de Tinta, que es la que tiene en circulación en este momento Penguin Random House, y la que hizo Olivier Brachfeld. Y la verdad es que es muy sorprendente la diferencia, porque en la traducción de Penguin, básicamente todo está muy lavado, o sea, muy reducido en comparación con la de Brachfeld. Sándor Márai tiene una prosa como lírica y a veces muy, digamos que se fija muchísimo en los detalles. Yo veía algunos pasajes en los cuales la traductora eliminó muchísimas cosas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. En un momento salen de casa y en la traducción de Brachfeld dice, había un ojo de plata. Y él pone una nota y dice que en Hungría llamaban así a ese tipo de lagos porque había la creencia de que esos lagos comunicaban con el centro de la Tierra
y que el color plata que tenían venía del reflejo de los minerales que había debajo de la superficie en que estaba el lago. Entonces, claro, la traductora simplemente pone había un lago, pero ese tipo de detalles abundan mucho, por lo que pude ver, son notas muy, muy buenas, o en algunas de las respuestas, que en algún momento de las conversaciones hay un matiz que pues, la traductora decidió, digamos, obviar. Pero, insisto, aquí no estamos para hablar de filología, sino para fijarnos en otras cosas. Bueno, esta novela tiene tres momentos importantes de fechas. ¿Ustedes los tienen claros cuáles son? O sea, si yo les pregunto, ¿en qué año pasó la huida de Conrad? ¿Ustedes pueden ubicar exactamente en qué año pasó eso? ¿Alguien quiere, digo, en estas novelas que tienen saltos en el tiempo, es importante uno ubicarse, aunque sea de manera aproximada? Eh, Sandra, ¿alguien está, sí, levantaron la mano? Sí, Ángela. Pues a mí, no sé si estoy mal, pero a mí las cuentas me dieron que se fue en 1900. Sí, casi, pues casi lo cogiste, es exactamente en 1899 pasa eso. Esa es la fecha exacta. Digamos, en la novela hay tres momentos importantes en cuanto a las fechas. O sea, el primero es 1899, como lo acabamos de ver. El segundo es 1919 y el tercero es 1941. Bueno, ¿por qué 1919? ¿Alguien puede decirme por qué esa fecha es importante dentro de la novela? La Gran Se, Guerra. se acabó la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Pero sobre todo una cosa, estamos en Hungría. ¿Qué pasó? En El imperio, 1919, ¿qué pasó? el imperio austrohúngaro se acabó. Exactamente, el Imperio Austrohúngaro se disuelve. Fíjense que ese acontecimiento está mencionado en la conversación, pero no con las palabras que tú lo estás diciendo. Recuerden que en un momento, eh, creo que es Henrik quien dice, están conversando y dice, ese mundo sigue existiendo porque yo juré servirlo y mi promesa lo mantiene en pie. Pero una de las cosas que vino entonces, Heinrich en el año 1919 renuncia a ser militar. En ese momento él sale del ejército y se convierte, digamos, en un hombre que vive en su castillo, que vive en sus terrenos, pero ya se apartó. O sea, con la caída del Imperio Austrohúngaro, un modo de vida, una forma de entender la vida se desplomó para siempre. Y tanto Heinrich como Conrad podemos verlos como sobrevivientes del mundo que había sido el Imperio Austrohúngaro. Y luego la siguiente fecha es 1941. Bueno, ¿qué está pasando en ese momento? La Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y no les causa preguntas, por ejemplo, cómo Conrad atraviesa el continente desde Inglaterra hasta Hungría, exige atravesar toda Europa. ¿Cómo hizo eso? Evidentemente, eso es, entonces, claro, aquí empezamos a ver cosas. Esto es una obra de ficción. Entonces, las obras de ficción tienen mecanismos diferentes a eso que llamamos realidad. Pero de todas maneras, ahí uno ve algunas preguntas que surgen de la novela. Digamos, el fondo realista de esta novela está un poco atenuado, porque uno, si quisiera hacerla con criterios documentales o periodísticos, probablemente en alguna parte
Conrad debió haber mencionado lo difícil que fue haber llegado desde Inglaterra hasta Hungría. Es que implica atravesar prácticamente toda Europa y no hay una sola mención ni a las dificultades de esa travesía ni a la situación que estaba ocurriendo en ese momento. Simplemente a veces hay menciones porque tanto Conrad como Heinrich, perdón, Conrad participó en la Primera Guerra Mundial. Perdón, Heinrich participó como oficial del Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Eso él lo dice en diferentes momentos. Conrad estaba en ese momento en Malasia trabajando para una compañía inglesa. Eso es como el gran trasfondo que hay de la novela. Bueno, a muchos de ustedes les ha preocupado exactamente esto qué tipo de novela es. Y se ha venido especulando mucho entre los estudiosos húngaros si esta novela no era inicialmente una obra de teatro. En los años anteriores, Sándor Márai había escrito muchas obras de teatro y todo da la impresión que en un momento empezó a hacer esto como una obra de teatro porque literalmente son monólogos y a veces incluso sobre todo la segunda parte de la novela, da la impresión de que son como transcripción de un monólogo al cual se le añaden algunas como acotaciones en que dice los dos personajes se miran como si fueran las acotaciones teatrales que se hacen. Entonces, en ese sentido diríamos que es una novela híbrida. Si consideran la hipótesis de que sea una obra de teatro en vez de una novela, ¿les cambia la percepción? ¿Alguien quiere decir algo al respecto? Voy a aprovechar que Ana María Marriaga tiene la mano alzada. No sé si quieras hablar de esto. Ah, justo estabas escribiendo. Hola, sí, les mandé la pregunta. De pronto yo no entendí esa parte. Sé que ellos crecieron en Viena, pero Henrik no viajó de Londres a Viena. Él viajó a Hungría. Esa El era que mi pregunta. ¿Él viajó a Viena o viajó a Hungría desde Londres no, para claro, no, encontrar? él va primero, evidentemente, pues es que acuérdate, Viena era la capital del Imperio Austrohúngaro. Pero, Entonces, para ok. ir, claro, acuérdate, es que eh, no sabemos exactamente dónde vive eh, Henrik, porque eso no se especifica bien en la novela, pero deducimos que es en Hungría. Ok, no en Austria, sino en Hungría. Porque yo geográficamente me estoy ubicando en Austria por las Claro, pero distancias. acuérdate, eso era todo un mismo país, el Imperio Austrohúngaro. Ok, Pero digamos, en los límites que se pusieron después, mira, eso por qué te lo digo, es que en las notas de Oliver Brachfeld, yo no sé si ustedes recuerdan que en un momento el papá va a visitarlo a Henry cuando él está todavía en la academia, que es un niño, y salen a pasear por Viena. Entonces, Heinrich le pregunta a su papá, ¿no vas a ir a saludar al emperador? Y el papá lo corrige de inmediato, no al emperador, al rey. Eso parece una cosa, digamos, muy menor, una corrección que en ese contexto, ¿ustedes la entienden? no. No, por Yo creo eso. que Entonces, el contexto no, histórico que hay que la tener cuestión es para... que pues digamos, Brachfeld lo explica, dice, los húngaros no aceptaban que Francisco José II, perdón, Francisco José I, fuera emperador, lo consideraban solo rey, y por eso tiene que ver la corrección que le hace a su hijo. Por esa razón, yo asumo que los terrenos en donde está el castillo deben estar en Hungría, pero evidentemente
Conrad viaja primero de Londres a Viena y suponemos que de Viena va hasta este castillo campestre en el cual vive Hendrik. Yo Gracias. tengo yo tengo una última pregunta y es más generalizada y ¿es posible hacer una lectura correcta si no se tienen todos los datos históricos, geográficos y políticos en mente? Y por ejemplo, una de las cosas que me pareció fascinante del encuentro de Job, señor Mario, fue todos los datos históricos, políticos, religiosos que recibimos de usted en ese encuentro. Y yo después de Job me preguntaba, ¿es posible yo hacer una lectura sin saber todo esto? Sí, claro, pues por Digamos que supuesto. uno por cultura general obviamente sabe la historia del Imperio Austrohúngaro, pero no tan a detalle. Por ejemplo, este detalle de emperador y rey, eso no sé si alguien más aquí lo sabía. Entonces, es Claro, posible pero hacer una lectura sin tener todo el por contexto. supuesto, pero entonces digamos un poco estas conversaciones son en eso. ¿Qué tratamos? Mira, cuando uno lee un libro, la literatura no es solo lo que está en las palabras textualmente, sino como la atmósfera, el clima, lo que no se dice entre las palabras. Todos los buenos libros producen esa atmósfera. Entonces, cuando uno habla sobre los libros, muchas veces intenta desentrañar lo que solo está insinuado, lo que solo está sugerido. Ahora vamos en lo que viene. Quiero abundarles bastante en eso para ver, digamos, si ustedes ven algunas relaciones que al menos para mí como lector son bastante obvias, pero quién sabe si ustedes no las ven de otra manera o simplemente pues las pasaron por alto porque son relaciones que a veces son un poco secretas. Pero eso es, me parece a mí, lo que enriquece muchas veces la lectura de un libro. No sé si con estos datos, Ana, eso te está pasando. Digamos, si te Pues da yo como aprendo un una montón. impresión mejor Yo de la novela. aprendo cantidades impresionantes. Yo aprendo muchísimo en estos encuentros y a la vez salgo de ellos sintiendo que no sé nada. Pues como que aprendí tanto e ignoraba tanto antes de la lectura. Y no, muchas gracias de verdad por estas clases que recibimos de usted, señor Mario, porque es impresionante. Muchas gracias. Bueno, antes de que avancemos hacia el núcleo central, que como ya varios de ustedes lo dijeron, es la amistad, hay algunas cosas previas que quizás debamos preguntarnos sobre ella. ¿Cuáles son los músicos que se mencionan en esta novela? O de dicho de manera más específica, ¿cuál es la obra que suena en diferentes partes de la novela? Si tuviéramos que ponerle, si tuvieran ustedes que ponerle una banda sonora, ¿cuál sería? En el chat todo el mundo dice Chopin, Chopin, Chopin. Ujú. Bueno, La pero claro, entonces supongo que francesa. saben cuál es la obra. ¿Se pusieron a escucharla? No estoy escuchando, ¿tú estás escuchando? ¿Los demás están escuchando? No, 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 estamos oyendo una noticia de alguien más, pero estaba leyendo, Mario, el chat, donde Sí. mucha gente dice sí, 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 pero creo que podemos poner un poquito. ¿Lo tienes ahí? Yo no la tengo aquí conmigo. Ah, bueno. Bueno, pero digamos, es una pieza muy larga. Por eso, pues, digamos, me pareció que oír 30 segundos acá no le iba a dar acá. Pero, digamos, ¿cuál es el otro músico que se menciona acá en la novela? Strauss. Exactamente. Y Sebastián, ¿en qué contexto se menciona? Era sobrino, familiar, alguna cosa, Conrad, si no estoy mal. No, No, creo que era la antítesis de Chopin porque era la época de exactamente. los valses, entonces era la música de moda en Claro, Viena es, y pues, digamos, ¿qué es Richard Strauss?
es el Danubio Azul, que todos alguna vez en una fiesta de 15 lo bailamos. Entonces, en la novela el contexto de esa música es como una música de sociedad, una música un poco frívola, una música un poco ligera. Y el contraste es Chopin. Y la pieza que es esta, la polonesa fantasía, que se llama así, que en diferentes momentos de la novela aparece. Bueno, ¿por qué razón piensan ustedes que decidió elegir a Chopin como el autor de la música que resuena en esta novela? Digamos, ¿qué representaba o qué sigue representando en la música Chopin? ¿Con qué lo asociaría uno? No sé si qué tanta familiaridad tengan con la música de él. ¿Alguien quiere participar? ¿O voy avanzando yo? Avanza. Bueno, pues entonces, mire, acuérdense, mire, Chopin es por excelencia el compositor romántico. Recuerden una cosa, Chopin murió a los 39 años de edad. Había nacido en 1810 y murió en 1849. Se murió de tuberculosis. Y Chopin tuvo una relación muy apasionada, de la cual queda una correspondencia muy famosa, con una escritora francesa que se llamaba George Sand. Entonces, Chopin, no solo en su música, sino en su vida, es como el símbolo de la pasión romántica devoradora. Es el símbolo de los amores calcinantes. Es el músico que encarna, como ningún otro, el amor, el amor que, digamos, la pasión abrasadora que se lleva a dos seres. Entonces, fíjense en los contextos. No es solo Conrad toca esa pieza Chopin con la mamá de Heinrich, y también suponemos que la toca con Cristina. Pero hay algo más en el fondo, y es qué piensa Heinrich de la música. Es una fuerza benéfica, le hace bien a los seres humanos. ¿Qué leyeron ustedes en las reflexiones dispersas en las diferentes partes del libro sobre la música? Ángela. Pues que Henrik la odia, ¿no? Porque él no puede hacer como parte de ese mundo y Porque, claro, él, pues digamos, no toca instrumentos, pero ¿qué le pasa con la música, Ángela, a Heinrich? pues que es un mundo del que no puede hacer parte, pero en lo emocional, o sea, es como un lenguaje que él no sabe decir o no sabe hablar. En cambio, Conrad, su madre, Cristina, es un lenguaje que ellos sí entienden, ¿no? Y entonces él lo ve como algo muy inmoral, ¿no? En el chat, Juan Luis dice, no era para soldados, Jorge dice celos y Adriana dice es peligrosa porque desborda lo que él siente. Y eso, bueno, mire, entonces, esto es esta novela, y ahora también, pues digamos, eso se nota muy claro. Esta novela tiene muchos diálogos con un libro anterior de León Tolstoy que se llama La Sonata Kreutzer. En ese libro se empieza a desarrollar ese tema de la música como elemento demoníaco. ¿Por qué? Porque la música arrastra como una pasión a la gente y la pone en una disposición anímica que los lleva a transgredir la ley. Ustedes vieron cuando Heinrich oye junto con su papá a Conrad tocar la polonesa fantasía, se ponen nerviosos porque sienten y recuerdan cómo describe la escena, que están tocando ellos dos a cuatro manos la pieza, y lo describe como si fuera el carro de Apolo que empieza a irse por el cielo, a recorrer el cielo. Esos dos personajes que están ahí, ellos tienen
la absoluta conciencia de que los están abandonando y se están proyectando hacia un mundo en el cual, por más que ellos quieran, por más sensibilidad que tengan, no puede participar. Entonces, el tema de la música como elemento demoníaco va a estar muy presente en muchas novelas europeas de finales del siglo XIX y del siglo XX. La más clásica es la del Doctor Fausto, de Thomas Mann, que desarrolla ese tema. El personaje principal, el Doctor Faustus, es un compositor de música. Y lo que a lo largo de las 600 y pico páginas de esa novela se desarrolla es eso. O sea, la música le hace perder la razón a las personas. Y la música es un elemento profundamente inmoral, porque la gente pierde literalmente los cabales y arrastrada por la pasión de la música es capaz de hacer cosas que en unas circunstancias ordinarias no se atrevería a hacer. Si ustedes revisan la novela del principio hasta el final, van a ver que todos los momentos en que aparece la música son inquietantes para Henrik, porque se da cuenta de el padre de él insiste, es que gente como Conrad es de otra clase, pero esa misma valoración la hace a su esposa, que era francesa, y además que tenía un lado polaco, exactamente como Chopin, pero también para Cristina y para el padre de Cristina, que era un antiguo maestro de música que está enfermo y que solo puede transcribir partituras, ya no tocar. Pero la ejecución de música y la audición de música se considera, les insisto, un elemento demoníaco. Por esa razón, cuando uno lee los libros y aparece una pieza tan insistentemente, es buena idea ponerse a escucharla uno y tratar de ver cómo esa obra es una, pues, digamos, dura 14 o 15 minutos, entonces no habría manera de que la pasáramos acá. Pero si ustedes siguen el desarrollo melódico, van a ver que es exactamente como un electrocardiograma de la pasión. Ustedes pueden sentir, es una música, y eso es una de las características de Chopin y de las polonesas. La polonesa significa música romántica arrebatada y por eso tiene cambios de ritmo abruptos. Entonces uno puede seguir en la melodía los instantes de éxtasis, los instantes de quietud, los instantes de arrebato. Es una música que introduce eso. Entonces, la música de Chopin funciona como ese fondo sonoro de lo que está pasando en la novela. Mario, hay una mano Sí. levantada de María González. Sí. ¿Y ya la bajaste, María? ¿Ya no quieres hablar? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, muy lejos, pero si te puedes acercar un poquito más al micrófono. ¿Ahora Ah, sí? sí, mucho mejor. Listo. Eh, Solamente una preguntita corta. El profesor mencionó de la sonata de Tolstoy y ¿cuál era la otra? Sí, La la otra sonata novela. Kreutzer se llama la novela. Es una La novela sonata corta Kreutzer. de Ok. Tolstoy, muy famosa. Y la otra que mencionó también. Ah, el Doctor Faustus de Thomas Eso. Mann. ¿Pero querías Listo. preguntarme algo sobre eso o...? No, no, es que no escuché la recomendación y me gustaría tenerlas en cuenta también. Sí, bueno, pues, la sonata Kreutzer, como le digo, pues, es uno de los libros más famosos eh, de, de Tolstoy. Lo leen rapidísimo y es también uno de los clásicos del siglo XIX. Volveremos a Tolstoy. Bueno, ustedes dirían, ¿esto es una novela sobre la amistad o sobre la infidelidad? ¿Y por qué sí diríamos que es sobre la amistad y por qué no diríamos que es sobre la infidelidad? Me gustaría oírlos hablar al respecto. Dale, Tati. Eh, yo creo que
Luego Lina. Porque la amistad es más grande que la traición, y que él le perdona todo, todo lo malo y que jamás lo va a dejar de amar. Pues lo que dice Henry a su amigo. Ay, Está- no sé, es que tú preguntas mucho y me da como pena, como te quedas mirando, que me siento como corchada. No, 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 no. Para A ver, no, 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 no. Esto, de verdad, estas conversaciones no tienen nada que ver con dar respuestas correctas. O sea, la lectura Y de no es como yo lo literatura veo, siempre es pues. muy entusiasmante por esa cuestión, porque estamos compartiendo un entusiasmo entre todos sobre ciertos libros. Entonces, por favor, opinen con entera libertad. Esto no es una cátedra en la universidad, de Me da acuerdo. como es un pena. club de lectura. Conversación entre amigos. Sí. Tania Bonilla, varios alzaron la mano. Vamos, dale, Tania. Sí, gracias. Yo escuchándolos, siento que difiero como de, pues, como esta disyuntiva. Yo cuando leía el libro sí creo que hay elementos sobre la amistad, sobre el amor, pero al final se trata como de reafirmar una diferencia entre ellos dos. O sea, es decir, para mí no se trataba de un último encuentro y de unas ganas de reconciliarse o de saber la verdad, porque la verdad ya estaba, sino que se trataba de reafirmar una diferencia. Y es reafirmar una diferencia no frente a su amigo, sino frente a su esposa, frente a su mamá, frente a su suegro. Entonces, esa disyuntiva no es tan clara. Siento que hay elementos de la amistad, pero como desde la nostalgia, desde lo que ya no existe, ¿no? Y pues de un amor que también esto, pues, no sé, en esta edición lo tocan de una manera muy tangencial. Es una historia que no es protagonista tampoco, aparece también casi al final del libro. Entonces, pues eso es lo que yo percibí. Gracias. Gracias, Tania. Carmen, Ángela y luego Lina. Para mí él hace una reflexión profunda sobre la amistad. De hecho, en algunas partes dice que para el papá de él la amistad era sinónimo de honor. En otras partes dice que la amistad es servicio. Habla del erotismo de la amistad, a diferencia del amor que el cuerpo le resulta inútil a la amistad. Y en alguna parte él dice que hemos tenido en común y ha sido mi amigo. Eso fue una frase que, que, que él hace en esa reflexión en general. Entonces, para mí es esa reflexión profunda sobre la amistad. Gracias, Sigo Carmen. Ángela, escuchándolos. Ángela, Lina. Primero Ángela, luego Lina. Hola, buenas noches. Bueno, para mí la reflexión no es ni sobre la amistad ni sobre el amor. Es como una cuenta que al final él hace sobre su vida, porque siento que en muchos aspectos él, claro, menciona situaciones de amistad y de amor, pero su reflexión es tan profunda que no se centra como en esas minucias o en esas pasiones que pues tenemos los humanos, sino que es algo mucho más profundo y mucho más grande, o sea, como una, como sí, como un conteo al final de lo que fue para él su vida. Ujú. Gracias, Ángela. Lina. Lina y luego Andrei. Hola, buenas noches. Bueno, en mi caso, pues pienso que la amistad, porque a partir del inicio de la obra, el, el autor nos hace muchos silencios frente al personaje, ¿no? Frente al amigo. Entonces uno empieza a deducir muchas cosas. Y, pues, y pienso que esa intención de los silencios que hace el escritor es para darle trascendencia al personaje, que es el mejor amigo. Y en cierta manera nosotros vamos pasando todos los capítulos y está muy presente ese personaje más que la esposa, ¿sí? Hay más información de él. Entonces pienso que es que esa unión tan personal entre ellos dos y que a pesar de tantos años, ¿sí? Más de una década, no se veían y regresan otra vez y empiezan a hablar común y corriente como si no se hubiesen separado, se hubiesen dejado de ver. Entonces veo que tratan de mostrar esa importancia tan central que es la amistad. Y así lo seguimos viendo a través de los capítulos, aunque ya vi por aquí que me adelantaron unas partes que no he llegado, pero,
pero muy interesante. Me gusta mucho cómo plasma esa parte de la amistad entre ellos dos y cómo, a pesar de ser dos seres humanos tan distintos, ¿no? Y tener visiones tan distintas, ¿no? A uno le gustaba más la parte militar, eh, otro le gustaba la música, ¿sí? Entonces, aún así se complementaban muchísimo y se querían y se respetaban hasta un punto. Entonces, eso me pareció bastante importante y precioso. Y esa imagen en el momento en que, em, pues, el amigo se sienta con la mamá a tocar el piano, a Chopin, y cómo se van los dos ellos hacia otro lugar a través de la música, la imaginación, el gusto por la melodía, y el papá y que también era un militar y todos sabemos la visión militar, ¿no? Un poco más seria, un poco más conservadora, pocos acercados hacia las artes. Entonces, cómo observaban con sorprendidos, ¿no? Sorprendidos un poco. Entonces, me parece muy interesante cómo muestran en este caso la amistad. Entonces, para mí es la amistad. Gracias. Gracias, Lina. Andrei. Bueno, pues digamos que acá tratando de hilar un poquito también las ideas de Mario, que creo que ha dejado preguntas al aire que son bien interesantes, ya viéndolo desde un punto de vista un poco más histórico y simbólico, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gustaría primero como comentar que cuando hablabas de esa narración híbrida, justamente en el que ingresa un poco el teatro, me parece a mí que permite entender un poco más el título de la primera traducción que se hizo en los 60 por el personaje que se me va el nombre en este momento, que fue profesor de la Universidad Nacional, em, porque pues ya uno entiende un poco más esa imagen de lo que implicaría pues la luz y los candelabros, ¿no? Es decir, que la teatralidad ya se ve reflejada directamente dentro del título. Entonces, en ese sentido, creo que permite entender si hubiese sido una obra de teatro, eh, se vuelve más visual, ¿no? Se vuelve un poco, uno repiensa la escena del comedor, la escena de la casa, un poco el aspecto como lúgubre y melancólico que tiene la atmósfera en general de la casa. O de la mansión, y ya uno se sitúa un poco más fácilmente con las imágenes dentro de la narración al pensarlo desde el título y desde la posibilidad de que hubiese sido y vinculado el teatro allí, aparte de las acotaciones, claramente. Eso así como comentario. Y también ahora, pues para responder a la última pregunta, volviendo también al punto de la música, creo que el ejercicio entre lo que es Henrik y Conrad es muy complementario y que también a la par es muy contradictorio, ¿no? Es decir, como que de alguna forma son un buen complemento en esa idea de lo apolíneo y lo dionisíaco, ¿no? Que son dos fuerzas que una es la mesura, la desmesura, como que ambos dentro de su relación de amistad podrían generar y gestar dentro de su propia relación una manera muy particular de ver incluso el mismo arte, ¿no? Y la amistad también como una suerte de arte o de cultivo de, de una relación humana bastante compleja que no oscila ni solamente dentro del amor o de la amistad o de la venganza o de los celos, sino que abarca toda la complejidad que implica una relación y un vínculo humano. No solamente se restringe al monólogo y la super reflexión que hace a propósito del amor sin cuerpo, el erotismo sin cuerpo o la amistad como servicio, que me parece que es una de las cosas más valiosas que tiene el texto, sino también a que las relaciones humanas en su totalidad son enteramente complejas. Y esa complejidad está en esas dos fuerzas, una que es artística, que es más pasional, la otra que de pronto es un poco más mesurada, más introspectiva, sí, creo que eso permite analizar un poco que ambas partes son valiosas y que en últimas esa síntesis es el resultado de lo que implica relacionarnos como seres humanos. Eso sería, básicamente. Gracias. Muchas gracias, Andrei. Antes de darle la palabra a Valentina, voy a meter aquí la cucharada. Justamente es que esta pregunta, Mario, nos vuelve un poquito a la misma que hacías en Job, de si había un milagro, no, de si siguió creyendo o dejó de creer. Y justamente viene a este tema de las preguntas y que es una contradicción también, como la amistad, pero el dolor de la infidelidad. Entonces, les voy a leer un pedacito que yo creo que
pues que son las preguntas que terminan resonando en nosotros, ¿no? Uno está convencido, y mi padre todavía lo entendía así, de que la amistad es un servicio. Al igual que el enamorado, el amigo no espera ninguna recompensa por sus sentimientos, no espera ningún galardón, no idealiza a la persona que ha escogido como amiga, ya que conoce sus defectos y la acepta así, con todas sus consecuencias. Esto sería ideal. He ahí la teoría. Ahora hace falta saber si vale la pena vivir, si vale la pena ser hombre sin un ideal así, y si un amigo nuestro se equivoca, si resulta que no es un amigo de verdad, ¿podemos echarle la culpa de ello por su carácter, por sus habilidades? ¿Qué valor tiene una amistad si solo amamos en la persona, en la otra persona sus virtudes, su fidelidad, su firmeza? Me parece que, bueno, es muy profundo. Ángela o Valentina, ahora me aparece primero Ángela, alguna bajo la mano. Ángela bajo la mano. Valentina. Bueno, yo quería compartir que, o sea, es difícil escoger una sin la otra, si es sobre el amor o sobre la infidelidad. Yo siento que tiene un poco de las dos, porque ahí habla un poco sobre la luz de la amistad y todas esas cualidades que tú acabas de leer, ¿cierto? En ese párrafo tan hermoso, pero también de la sombra, de todo lo que hay detrás en la vida misma y en esos sentimientos, porque también él habla como de la envidia, de esa parte como más tórrida, pues como dentro de las amistades, dentro de esos sentimientos humanos, que en el amor también, como hay tantas cualidades, también pueden haber esas otras cosas que es como del otro lado, esas infidelidades, esos pequeños gestos que nos hacen de pronto alejarnos de esas personas amadas, ¿cierto? Porque siempre van a haber matices de. Sí, él mencionaba ahí como la envidia, lo que él sentía como que lo separaba en cuanto al dinero, de lo que él pensaba que era Conrad y solamente cuando visitó su apartamento, cuando él se fue y huyó, fue que se dio cuenta que lo que él pensaba de su amigo pues de pronto no era así, porque tenía su apartamento súper bien amoblado, súper bonito, como todo un artista, y él se lo imaginaba siempre tan distinto, que él era el pobre, el que estaba en la sombra, el que estaba atrás, entonces también 22 años de amistad y en ese momento se dio cuenta que era una persona diferente, que de pronto él no conocía, entonces, ¿qué tanto hay detrás de esa máscara de amistad o de amor? En donde también están nuestras sombras metidas, ¿cierto? Donde también hay una infidelidad, hay cosas detrás. Entonces, creo que es difícil escoger una de las dos porque finalmente es la amalgama de sentimientos del ser humano. Eso es lo que pienso yo. Gracias, Valentina. Jorge y Lady. Gracias. Cuando trabajo con mis estudiantes en el campo de la investigación social, siempre les digo que nos movemos en mundos de realidades, con plural, en plural, y que finalmente el color de esas realidades depende de mi propia retina. Y lo recupero es para decir un poco que yo me acerco a esta y a todas las obras naturalmente desde mi retina y entonces no logro dilucidar, no lo comprendo así, ese dualismo, amistad, infidelidad. Yo tal vez lo escribí ahora. Yo siento que es una obra que nos relata la condición humana y el amor en múltiples posibilidades y expresiones. O sea que no se queda solamente como en una orilla. En segundo lugar, quería referirme a algunos temas previos muy rápido. Para mí, el título, cuando el editor modifica el título, pues yo muy respetuosamente creo que es profano, realmente sacrílego, perdón, porque creo que hay que mantener ese espíritu del creador en este caso, y a veces siento que hay otro tipo de intereses y de económicos, de ventas que logran profanar la obra, no lo comparto mucho. Lo otro que quiero señalar es frente ahorita se hablaba un rato del cierre de la obra y yo siento que el autor es magistral cuando
cuando termina porque él no finaliza su obra, sino que la deja abierta a todos. Yo construí múltiples posibles finales y a mí eso me parece de lo más bonito, de lo que más me movilizó, porque a veces ese tipo de obras que llega a un final esperado, pero que no te deja nada ni a la imaginación ni al sentimiento, pues bueno, creo que a mí me gusta mucho la incertidumbre, el riesgo, la posibilidad, y no solamente en la literatura, sino en mi propia vida. Entonces creo que eso me dejó y finalmente se preguntó si el reconocerla como una posible, digamos, pieza teatral le quitaba, le agregaba o qué pasaba. Yo, sin ser ningún experto, sentí que había ahí una puesta en escena teatral y a mí eso me sedujo y creo que realmente es un elemento axial en la forma de la puesta en escena misma de la obra. Me parece maravilloso porque cuando yo iba leyendo la obra y la iba sintiendo, yo iba viendo la puesta en escena de la obra. Yo recreé la pieza teatral. A mí me parece eso muy, muy bonito. Gracias. Gracias, Jorge. Lady. Buenas noches para todos. Me parece súper interesante lo que venimos conversando porque esta obra me parece bastante emocionante. Pues desde el inicio creo que me llamó la atención del título de la editorial. Creo pues que tiene mucho que ver con el contexto de que soy latina y me parece pues que el último encuentro genera pues un suspenso, una intriga que dan ganas pues como de saber qué pasa ahí. También, al igual que algunos compañeros, considero que me parece más interesante el primer título, el nativo, porque sí es mucho más poético y tiene mucho más con lo que a voluntad el autor estaba generando. No creo pues que él estuviera escribiendo para una latina o para nuestro contexto. Y siento que si la pregunta es si hace parte de una obra teatral, pues da unos elementos tan interesantes que uno se puede imaginar o en pelicular desde la posibilidad que da la literatura es la ficción. Yo siento que el texto, como lo plantea pues, el profesor Mario, de infidelidad o si da el tema de la amistad, creo pues que hay muchos elementos, la amistad, el tema del pudor, el tema de esa traición, que más allá pues como esa infidelidad es como el tema de sentirse traicionado desde la lealtad, porque genera una capacidad de conectarse con el tema del honor desde diferentes miradas de la vida. Entonces yo siento que es un elemento tan interesante, ese libro es bastante chévere, no acostumbro a generar ese tipo de lectura, sino que leo otro tipo de cosas y creo pues que desde el inicio fue muy, muy interesante y creería pues de que así como lo describe pues el autor, hay veces los seres humanos queremos pertenecer y uno pertenece de muchas maneras y hay veces que ir a atrapar al otro y controlarlo y hay, digamos, diferentes formas de controlar. De hecho, me parecen interesantes las preguntas que se hacen en torno a la infidelidad o la fidelidad. ¿Hasta qué punto, digamos, que esa pregunta de controlar al otro y quererlo tener no genera remordimientos, ¿cierto? Y si uno lo está condenando al otro a la fidelidad o hasta qué punto tú le estás entregando al otro esa capacidad para que el otro también sea leal a vos. Entonces hay tantas preguntas que uno diría, uno puede merecer la fidelidad del otro, la lealtad, o uno está a esa altura. Y también el tema de la forma en que uno puede amar. Entonces también desde el punto de vista de si yo tengo más o menos capacidad económica, social o demás, ¿cierto? Entonces digamos que me parece muy, o sea, son demasiados elementos de la obra que al igual que los compañeros que lo fueron diciendo, pues para mí es un gusto realmente haberlo leído y también les agradezco infinitamente porque no acostumbro como tal a tomar ese tipo de elementos y creo pues de que da la posibilidad de tener preguntas personales y preguntas profesionales para realmente disfrutar ese tipo de espacios. Yo creo pues de que a nivel teatral se desarrolla de manera pues muy agradable y también da posibilidades de imaginarse otras miradas de cada uno de los personajes. Creo que Nini, pues creo que la mamá, las mujeres son tratadas de una manera muy particular. El tema de la música es muy femenino, creo que les da miedo la masculinidad a ciertos hombres y creo que también es importante abordarlo desde esa mirada, desde hasta qué punto esas masculinidades son interesantes desde esa mujer francesa que era pues la mamá y hace inclusive ciertos chistes eróticos de la amistad de ambos, de que posiblemente se iba a avecinar el primer matrimonio. Entonces me parece muy interesante porque hay ciertas personas que
desde esas mismas obras tan viejas, hacen ese tipo de preguntas sobre la familia, el valor de la familia y cómo se relaciona esa amistad con los otros amigos de las familias. Entonces, muy, muy interesante porque se ve como esa posición de esa sociedad y que en la actualidad pues no deja de ser algo intrigante. Entonces, muchas gracias pues, por el espacio. Creo pues que sin duda alguna tiene de esos dos elementos, tanto la infidelidad como la amistad, pero prevalece para mí la amistad porque a fin de cuentas no siento que sea una situación tan compleja para el autor esa traición. Creo que es más como esa relación en si se siente pudor o culpa o no, simplemente se puede vivir con esa sensación de traición de manera tranquila. Pues. Muchas gracias pues, por el espacio. Gracias, Lady. Jennifer, Nancy y Mario. Hola, buenas noches. Bueno, respondiendo un poco a la pregunta de Mario, yo siento que el libro habla más de la amistad que de la infidelidad porque el autor pone la amistad en un plano mucho más elevado que la infidelidad. Si uno, por ejemplo, mira, digamos, todo el monólogo de una forma integral, uno se da cuenta que Sandor, por ejemplo, en este caso el personaje de Henry, dice que la amistad es la relación más noble que puede haber entre los seres humanos. Y que por el contrario, por ejemplo, las pasiones como el sueño, el deseo, la vanidad, el placer, incluso diría yo la infidelidad, son pasiones humanas que al fin y al cabo, lo que comprende él es que por más que uno pueda tenerlo todo en la vida, uno jamás puede cambiar los gustos, las inclinaciones y los ritmos vitales de esa persona. Y en esa parte creo yo que ahí entra la infidelidad. Y creo también que la amistad resuena mucho en esta novela, más que ese sentimiento, esa pasión porque él dice en una parte del libro, y cada recuerdo me confirmaba que uno reconoce en vano la verdadera naturaleza de las relaciones humanas, y que tampoco se hace más sabio a fuerza de conocimientos. Por eso no tenemos ningún derecho a exigir ni la verdad ni la fidelidad de aquel a que un día aceptamos como amigo, ni siquiera aunque los acontecimientos hayan demostrado que ese amigo ha sido infiel. Gracias, Jennifer, Nancy y Mario. Hola, buenas noches. Bueno, con esa pregunta yo me quedé pensando realmente sobre el objeto del libro. Y si bien habla de la amistad, del amor, pues, del amor en pareja, del amor de la amistad, eh, yo creo que lo que él hace es un análisis de sí mismo. ¿Qué le faltó? Tiene un sentimiento de culpa. Y eso lo pone el autor en un párrafo que es el que yo pues me quedé como pensando. Y dice, esto era lo que faltaba por saber. Y también qué culpa tenía yo en todo aquello. Lo dice en voz muy baja, interrogativo e indeciso. Y más adelante dice, como si nunca lo hubiera pronunciado y llevaba 41 años pensando. Entonces es como un análisis de sí mismo, como que al terminar, pues digamos que ya él tiene 70 y algo de años. 73 años. Sí. 73. Entonces, él está terminando su vida y él dice, bueno, quiero saber qué culpa tengo yo en todo esto. Digamos que eso fue lo que me quedó ahí pensando. Y lo otro que quedé pensando, Mario, fue lo que dijiste de la obra de teatro. Y cuando dijiste eso quedé como, wow, sí, es una obra de teatro. Está muy bien explicado cada escenografía, o sea, cómo explica el comedor, cómo explica la parte de afuera del apartamento donde vivía Conrad, donde las rosas, digamos que tiene unas explicaciones que son más usuales del teatro, cuando le dicen a uno cómo ubicar una escenografía, que de una novela. Entonces, pues sí, la verdad, como que me abrió los ojos y me gustó mucho ese comentario. Gracias. Gracias, Nancy. Bueno, mire, yo les hacía la pregunta simplemente para que tuvieran en cuenta que toda obra literaria en cierto sentido viene de otras obras literarias. Toda obra dialoga con los libros que estuvieron antes de esa obra. Entonces, si ustedes se devuelven a la gran novela del siglo XIX, se van a dar cuenta que el tema de la infidelidad femenina es absolutamente fundamental. Casi que les diría que toda la novela de la segunda mitad del siglo XIX, las grandes novelas, tratan
de que una mujer le puso los cuernos a un hombre. No voy a mencionarles sino, por ejemplo, Madame Bovary. ¿Cuál es el tema? Una mujer que engaña a su marido. Ana Karenina, una mujer que también engaña a su marido. El amante de Lady Chatterley, otra mujer que engaña a su pareja legalmente constituida. Es decir, la literatura se asomó a ese abismo de la infidelidad femenina y exploró muchísimo eso. Sándor Márai recoge evidentemente esa tradición, pero la analiza de otra manera, porque en las otras novelas sí se describe mucho el proceso de la infidelidad. Aquí lo que sabemos sobre la infidelidad son pequeños detalles. No, Sándor Márai, digamos, solo nos da unas trazas mínimas de cómo pudo haber pasado eso. Pero esa reflexión sobre la infidelidad es que la infidelidad femenina es el tabú por excelencia, el tabú que se rompe. Y eso nos llevaría muy, muy lejos. Acá, pues no voy a poner ahorita eso. Pero sobre el tema de la amistad, yo quisiera que reflexionaran en una cosa. Muchos de ustedes han mencionado la frase, la amistad es servicio. Y yo pensaba en una cuestión que si realmente podemos definir la amistad en esos términos. Porque a ver, hay una contraposición básica entre el amor y la amistad. No solo está el elemento erótico, que aquí también lo hay. Hay un eros en la relación, incluso en algunos pasajes de la novela, a veces parece que la naturaleza de la amistad entre Conrad y Henrik tuviera un trasfondo como homoerótico insinuado ahí. La novela no va por ahí, pero en determinados momentos aparece. Pero digamos una relación, y mucho en la literatura se ha explorado mucho eso, es que, mire, en la pasión amorosa es indiferente ser correspondido. O sea, uno puede enamorarse y eso es una pasión que uno vive y digamos, si es correspondido, pues mucho mejor. Pero digamos, el amor no tiene que ver, incluso la indiferencia hace que el amor crezca. Cuando un hombre o una mujer lo rechazan, el amor tiende a incrementar el tamaño de sus llamas. En la amistad, eso no es posible. No hay amistad sin reciprocidad. Y a la luz de eso es que yo les pregunto como un motivo de reflexión para que ustedes lo hagan y es dos personas que dejaron de verse durante 41 años. ¿Eso se puede seguir llamando amistad? No hubo cartas, no hubo ningún tipo de contacto. Y ninguno de ustedes lo ha mencionado y yo por eso se los recuerdo. Henrik dice, yo quiero venganza. Y no me morí hasta que tú vinieras acá. Y te tuve varias horas hablando yo. Y tú no dijiste nada. Porque es que fíjense que la novela nos escamotea tanto la versión de Cristina como la versión de Contra. Finalmente, a veces parecería, esto perfectamente pudiera ser una novela de fantasmas. Que todo estuviera pasando en la cabeza de Heinrich, que no fuera cierto que Conrad regresó de los trópicos a hablar con él. Se los dejo ahí porque eso nos puede llevar muy lejos. Miren, y hay dos puntos que quisiera mencionarles. En los libros, vuelvo e insisto eso. Una cosa es lo que está en la letra, lo denotativo, pero leer bien significa uno fijarse en lo connotativo, lo que está entre las palabras, o hacernos preguntas
sobre por qué ciertos elementos aparecen en la novela. Ya hablamos lo de Chopin, hablamos de la metáfora de las brasas y habrán notado todos ustedes que se habla con insistencia de dos flores. Las notaron, supongo. ¿Cuáles son las flores que aparecen insistentemente a lo largo de las páginas del último encuentro? Sí, ahí estoy viendo que orquídeas, evidentemente, son las orquídeas. ¿Y cuál es la otra? Rosas, ¿Cómo? ¿no? Las rosas, los Y las rosales. rosas, pero hay un momento en que además que es una flor colombianísima. La Victoria Regia. Exactamente, la Victoria Regia. Bueno, entonces, cuando yo les digo un libro dialoga con otros libros, ¿por qué se imaginan ustedes que las flores son como una especie de correlato vegetal de la historia que se nos está contando? ¿Qué tienen las orquídeas para que las relacionemos con la pasión? ¿Por qué de manera insistente nos dice había unas orquídeas, cultivo en el invernadero orquídeas, pero además de la Victoria Regia? Bueno, entonces esto nos lleva directamente a Marcel Proust y a En busca del tiempo perdido. En el primer tomo de ese libro, que se llama Por el camino de Swann, ese personaje, Swann, y una mujer que se llama Odette tienen una pasión abrasadora. El núcleo central de Por el camino de Swann es el amor que hay entre ellos. Cuando Swann conoce a Odette, ella lleva una orquídea en el vestido. Entonces, un santo y seña de la relación entre ellos se vuelve, es la orquídea que lleva Odette es una catleya. Entonces, el santo y seña entre ellos era hacer catleya, faire catleya en francés. Eso era la clave entre ellos dos para hacer el amor. Y Proust se echa largas páginas explicando cómo es el mecanismo de atracción de los polinizadores de las orquídeas. Y son absolutamente extraordinarios. Simplemente uno de los que cuenta es que hay una orquídea que ha hecho que evolucione porque tiene, digamos, el polen muy al fondo. Entonces hay un solo insecto que la puede polinizar. Y es un insecto que tiene una lengua que es 4 veces más grande que su propio cuerpo. Y va ahí. Entonces, la orquídea es justamente esa flor que atrae al polinizador. Evidentemente, pues es una figura erótica, la relación entre hombre y mujer o entre dos hombres, entre dos mujeres, digamos, el amante y el amado. Y en ese sentido es que yo les digo, hay que intentar ver ese tipo de cosas en los libros, porque me parece a mí que le dan una resonancia especial, que lo proyectan mucho más allá de lo que se está diciendo ahí. Y de nuevo, está dialogando con otras obras literarias. Eh, Además, hay algo muy bello, muy implícito en establecer, digamos, que la flor esté ahí casi que como una especie de duplicado vegetal de lo que está pasando entre, por ejemplo, Cristina y Conrad. Eso mismo que les estoy diciendo, y ese es el otro punto muy interesante, que esto nos va a llevar a una discusión que a lo mejor nos coge la 1 de la mañana acá hablando sobre eso. ¿Qué pensaron ustedes
de esa práctica que se establece desde el principio en el matrimonio entre Henrik y Cristina, y es que ella lleva un diario. Entonces, ella escribe, digamos, sus pensamientos más íntimos y deja el cuaderno por ahí para que Henrik lo vaya leyendo. ¿Eso qué impresiones les suscitó en el ánimo a todos ustedes? Quiero oírlos. Andrei, tú tenías ahorita la mano alzada. ¿Quieres hablar? ¿Te animas? Catherine. Bueno, es que son muchas cosas al mismo tiempo que son muy interesantes, ¿no? Porque es bueno volver a retomar como muchas de las cosas que ha dicho Mario. Pero, por ejemplo, frente a la pregunta previa de la amistad y la frecuencia, se me adelantaron en el chat, pero Borges decía que la diferencia entre el amor y la amistad era la frecuencia. Uno podría seguir siendo íntimo de una persona, así uno no la vea en 41 años, porque la amistad no necesita de frecuencia, pero frente al amor, no se puede porque el amor necesita de cercanía, de cierta intimidad que solamente se da en ese asunto erótico. Em, y creo que el libro también da como esos atisbos de cómo en la amistad, muy a pesar de que exista amistad, en la infrecuencia también existe en la infrecuencia muchos sentimientos que no necesariamente rayan en aquello que de la amistad me es benéfico, ¿no? Porque en la amistad también hay celos, en la amistad también hay envidias, y el libro es muy claro en un principio cuando Henry está hablando como el proceso de amistad que tuvieron y cómo se movieron a lo largo de los años, y cuando empieza a como tratar de hilar el recorrido narrativo que hace del proceso de su amistad. Él en un momento dice, yo sentía envidia de él y él de alguna forma envidiaba que mi fortuna, envidiaba como mis comodidades, pero entonces Conrad también envidiaba, perdón, Henrik también envidiaba esa sensibilidad artística de la que ya hablábamos, ese romanticismo que también aguardaba allí. Entonces creo bueno, volver a la idea de que la temática de la venganza es la que está de alguna u otra presente en toda la obra. Creo que también juega un poco con que la amistad también puede llegar a ser venganza y no deja de ser amistad, ¿no? Por más contradictorio que pueda sonar, porque así como en la amistad hay un deseo porque el otro crezca y trascienda, creo que también hay un poco de ambas partes. O sea, lo que decía Sandra ahorita es muy cierto. O sea, como que la contradicción no necesariamente es contraposición, sino de alguna u otra forma un complemento. Bien, y ahora para la última idea sobre, eh, El se me diario, olvidó, el diario. sobre el diario, creo que también arriesgándonos acá como a pensar, es como una suerte también de pista que permite Sándor Márai a propósito de lo que se viene y de lo que representaba la relación para ambos, ¿no? Es decir, creo que en la amistad y en el amor debe existir cierto silencio, y la completa confesionalidad por parte de la esposa hacia él a través del diario también nos permite pensar que era una forma de decir aquello que ella quería o deseaba sin decírselo de una manera muy literal, muy directa, y que termine ardiendo en las llamas y que termine también siendo como aquello que él nunca quiso saber, pero que en el fondo sabía que sabía, resulta ser complementario con la idea de que en últimas se consumaron todas las relaciones. Sí, en un fuego erótico que los atravesaba a los tres. Creo que me arriesgo a decir eso en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrei. María, Nancy, Tania, Valentina y cerramos porque si no ahí sí nos va a dar la 1 de la mañana. Bueno, Yo me sí, quedo, Sandra, yo me quedo aquí hasta la hora que sea. Yo no tengo problema con eso. bueno, mi comentario va a ser muy breve y es porque, pues, se acaba de preguntar la impresión, ¿no? A mí, lo primero que sentí cuando leí esa parte fue un extrañamiento muy grande porque es una práctica que, por lo menos para mí, no es tan común. Esa sinceridad absoluta atravesado
o más bien como consagrado a través de algo tan íntimo como un diario, me parece que fue algo muy raro. Entonces yo empecé a cuestionarme, pero ¿cuál podría ser el motivo de que esta pareja llegara a este consenso? ¿Por qué la sinceridad completa tiene que ser a través de la escritura o de este diario y no a través de la palabra? Entonces ahí uno piensa, bueno, es que quizás la palabra para esta mujer era más difícil de consumar, o quizás utilizaba este objeto para decir lo que ella realmente, o más bien decir lo que era estrictamente necesario y darle como este tinte de completa verdad cuando en realidad no era así. Y él, este personaje lo dice en su momento, y cito, porque esa fue una de las partes que anoté y que subrayé, fue: nunca se me ocurrió pensar que quien se propone contárselo todo al otro, a lo mejor habla con sinceridad incondicional para no tener que decir absolutamente nada sobre aquello que de verdad le importa. Me pareció una parte espectacular y creo que engloba muy bien esta idea alrededor del diario y qué función tiene dentro de la vida de estos personajes. Gracias. Nancy. Sí. Nancy, déjame hacer una pequeña acotación. Mire, vuelvo y les insisto, esto también en la novela es un diálogo con algo que existe antes. No sé si alguno de ustedes sabe, es muy famoso esto en la historia de la literatura, que León Tolstoy, a quien ya citamos con la sonata Kreutzer, llevaba tres diarios. El primero era supuestamente un diario íntimo, pero que leían varios miembros de su familia. Luego había otro diario, segundo, más secreto, que él escondía, pero la mujer de él, Sofía Vaz, sabía dónde estaba. Entonces ella leía ese diario a escondidas. Y había un tercer diario que él llevaba siempre metido dentro de sus botas. Entonces piensen en los diferentes grados de sinceridad que hay en cada uno de sus libros. Y piensen en el hecho de que uno escribe supuestamente lo más íntimo, lo más profundo que hay dentro de uno, pero con el propósito de que lo lea otra persona. Sigan ustedes. Yo también pensaba un poco en la época, de pronto una época en donde no había esa equidad y una conversación más equitativa entre hombre y mujer. Inclusive en el libro dice que la idea fue de Cristina, de llevar un diario para esconderlo y que él también supiera y para que ella le mandara mensajes. Entonces lo que yo pensaba era como en esa inequidad que hay entre en la relación y entre la conversación que puede haber en dos partes que no son iguales, en donde ella le dejaba mensajes que en últimas, pues él lo dice ahí como que, ay, es que ella quiere ser totalmente sincera, pero, pero a mí cuando yo leí eso no me quedó esa impresión, era como, yo quiero que leas lo que yo quiero, o sea, vas a leer lo que yo quiero que tú leas. No es que yo voy a ser sincera contigo, es que yo te voy a mandar unos mensajes y quiero que leas esos mensajes. Entonces, ese diario, pues para mí tenía esa connotación, era como una forma de ella poderle expresar a él lo que ella quería que él escuchara, pero no verbalmente porque de pronto no había una equidad en la conversación. Eso era. Muchas gracias, Tania. Valentina. Ah, no, primero Tania y después Valentina, qué pena. No te preocupes. Sí, yo, como para no repetir mucho lo que están diciendo mis compañeros, para mí el diario siempre fue una muestra de, de nuevo, pues de esta situación en la que esas diferencias trataban como de ocultarse a través de gestos y de símbolos. Entonces, el hecho de que la honestidad se dé a través de escribir un diario, que además él sabe dónde está puesto y puede acceder a él cuando así lo desee, demuestra que pues no había
una pretensión de honestidad, pues como directa, ¿no? O natural o genuina, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto tenía que disfrazarse como otras cosas en la relación entre ellos tres, con, no sé, con gestos e invitaciones que aparentaban una igualdad en una relación que pues en realidad nunca lo fue. Entonces, em, es eso, esa es mi impresión. Gracias. Valentina. Listo, buenas noches para todos. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, te escuchamos perfecto. Bueno, yo no me atreví como a intervenir antes porque pues todos estaban hablando de la amistad, de pronto de esta infidelidad, pero cuando terminé de leer el libro, mi impresión fue que él estuvo planeando estos 41 años una venganza con su amigo, con ese amigo que dejó. Entonces cuando mencionaste, pues cuando Mario mencionó que si no pensábamos que fuera una venganza, yo realmente reaccioné y dije sí, porque mientras él le contaba y le detallaba todo lo que vivió durante esos 41 años, desde el día que él partió, y que de hecho el día que él partió, él se dio cuenta de esas sospechas que él tenía, como que se afirmaron sus sospechas prácticamente. Él empezó como a cranearse, ¿cómo voy a afrontar esta situación? Esta verdad que ya sé, esta verdad que quiero que ellos me lo digan, pero ya no quedaba quien se la respondiera y él tuvo que investigar y averiguar por sí mismo lo que estaba pasando entre su esposa y su mejor amigo. Y es cierto lo que dicen del diario, o sea, el diario era, por un lado, pues la idea de que Cristina quería que él escuchara lo que ella quería que escuchara, lo que ella quería que él escuchara y no realmente lo que sentía. Y él mismo lo fue reconociendo mientras le iba contando a Conrad cómo fue atando todos sus cabos, cómo se dio cuenta que su amigo lo iba a matar, pero no se atrevió. Eh, Le fue diciendo como, yo creo que el diario que ella escribió para mí era lo que ella quería que yo leyera, pero no realmente lo que ella sentía por mí, porque ella sentía algo más por alguien más, o sea, por él, por el amigo. Y fue como que al final dijo, pues no voy a leer el diario para descifrar esta verdad que tú ya me estás respondiendo con tus silencios, porque como que él sobreentendía en los silencios de Conrad que él estaba respondiendo. Sí, es cierto, lo que tú dices, pues lo que estás intuyendo es cierto. Y, y al no leer el diario, como que confirmó como, bueno, ya necesito desahogarme, quiero que sepas que en estos 41 años yo, yo solo me fui sanando como de este dolor que sentí el día que partiste y el día que me enteré. Y quiero que sepas cómo estoy al día de hoy, después de saber toda esta verdad. Y por eso creo que, o sea, el último encuentro es ese, es decirle, esta es mi venganza hacia ti. Y por eso cierra como el libro en ese beso con su nana, que todo, pues que para mí fue como, ok, pues no lo esperaba, pero fue la persona que estuvo ahí para él siempre, a pesar de todo su dolor y todo ese sentimiento de venganza y al final le dice, ya estás tranquilo. Y él le responde que sí y la besa. O sea que para mí fue mi percepción que esa fue su venganza hacia ese amigo que lo traicionó, más que a su mujer, que fue esa relación que casi no conocimos, pero que a él le dolió más la traición de su amigo, porque pues tomó eso que él creía amar más que a él. Ya, esa era mi apreciación. Sandra, antes de la siguiente intervención, me gustaría que a lo que están diciendo le añadieran alguna reflexión sobre después de que Conrad se va, se da la fuga, eh, Hendrik pasa 8 años sin dirigirse
la palabra con la mujer. Eso es muy inquietante, ¿no les parece? Y al menos tal como lo veo yo, refuerza un poco la idea de la venganza. De cualquier forma, mire, la literatura es el arte de la incertidumbre. Llevamos 2 horas conversando acá y creo que no hay nada de lo que se haya dicho en esta conversación que suene traído de los pelos. Tenemos opiniones divergentes sobre eso, pero todas son plausibles. Y la riqueza de la literatura tiene que ver con eso, que hemos estado haciéndonos preguntas, hemos estado explorando diferentes aspectos de la cuestión y con independencia de lo que cada uno piense, fíjense que la novela admite esa lectura diferente que hemos estado haciendo en cada uno de los casos. Así es. Mario, no tenemos manos levantadas, entonces voy a dar alguien más o cerramos con Mario y nos tomamos nuestra foto porque creo que igual ya son 2 horas. Así Mario quiere quedarse hasta la 1, lo cual agradezco mucho. ¿Alguien más quiere decir algo? No, mira, ya se están prendiendo las cámaras para la foto. Mario, sales con tu libro. Pero claro que sí, que acá No, lo pero si tengo. Mario se quiere quedar hasta la 1, yo lo acompaño, me quedo escuchándolo, por mí no hay problema. A ver, voy a... 1, 2, 3. Ahora un segundo miro la siguiente hoja también otra vez. 1, 2, 3. Y ya, las otras hojas no prendieron. Ay, pues muchas gracias. Qué rico. Era un libro muy esperado y un encuentro muy esperado. Mario, como siempre, gracias por este contexto. Tati, volvemos a invitar a otro. Te prometo a Mario que lo seguiremos trayendo para que pueda ir a dormir. No, Sandra, yo de verdad, yo se lo había dicho a Sandra, la reunión pasada fue muy grato para mí conversar con ustedes y esta pues ni se diga. Yo siento que se nos quedó todo por decir, pero pues eso simplemente es indicio de que el libro nos suscitó muchas cuestiones y que seguiremos pensando y rumiándolas dentro de nosotros. Finalmente eso es la literatura, como ese eco que se prolonga dentro de uno. De eso se trata. Y siéntanse siempre libres de exponerlo, de decir lo que piensan, Y sienten. claro, sí, sí, de verdad, esto no es cátedra, esto es un club del libro en que compartimos entusiasmos. Sí, así es. Así que bueno, gracias a todos, a todas. Queda grabada la conversación. Mario, nuevamente, gracias. Que Bueno, descansen. gracias, hasta Nos vemos en luego. un mes con el siguiente libro. Buena Feliz noche. Digo, noches. Hasta chao. luego, Chao. gracias. Chao. Luego. Buenas noches. Chao.